275. Enfermedades arteriales de las extremidades. Arteriopatía periférica. La arteriopatía periférica se define como el trastorno clínico con estenosis u oclusión en la aorta o en arterias de las extremidades. La aterosclerosis es la principal causa de arteriopatía periférica en pacientes de más de 40 años de edad. Otras causas incluyen trombosis, embolia, vasculitis, displasia fibromuscular, compresión, enfermedad quística de la adventicia y traumatismos. La mayor prevalencia de arteriopatía periférica por aterosclerosis ocurre en la sexta y séptima décadas de la vida. Al igual que en pacientes con aterosclerosis de la vasculatura cerebral y coronaria, hay incremento en el riesgo de desarrollar arteriopatía periférica en fumadores y en personas con diabetes mellitus, hipercolesterolemia, hipertensión o insuficiencia renal. Anatomía patológica. Capítulo 291E de la 19ª edición de Harrison, Principios de Medicina Interna. Las lesiones segmentarias que causan estenosis u oclusión suelen localizarse en los vasos de calibre grande y mediano. La anatomía patológica de las lesiones incluye placas ateroscleróticas con depósito de calcio, adelgazamiento de la capa media, destrucción en placas de las fibras musculares y elásticas, fragmentación de la lámina elástica interna y trombos compuestos de plaquetas y fibrina. Los sitios primarios de afección son la aorta abdominal y las arterias ilíacas, 30% de los pacientes sintomáticos, las arterias femorales y popliteas, 80 a 90% de los pacientes, y los vasos más distales, incluidas las arterias tibiales y peroneas, 40 a 50% de los pacientes. Las lesiones ateroscleróticas ocurren de manera preferencial en puntos de ramificación arterial, que son los sitios de incremento en la turbulencia con alteración de las fuerzas de cizallamiento y lesión de la capa íntima. La afección de la vasculatura distal es más común en individuos de edad avanzada y en pacientes con diabetes mellitus. Valoración clínica. Menos de 50% de los pacientes con arteriopatía periférica tiene síntomas, aunque muchos pueden tener marcha lenta o alterada. El síntoma más común es la claudicación intermitente, definida como dolor, calambres musculares, parestesias o sensación de fatiga en los músculos. Ocurre durante el ejercicio y se alivia con el reposo. El sitio de claudicación se ubica en un punto distal a la ubicación de las lesiones que causan la oclusión. Por ejemplo, el dolor de nalgas, cadera, muslo o pantorrilla ocurre en pacientes con enfermedad aortoilíaca, mientras que se desarrolla claudicación de las pantorrillas en pacientes con enfermedad femoropoplitea. Los síntomas son mucho más comunes en las extremidades inferiores que en las superiores por la mayor incidencia de lesiones obstructivas en las primeras. En pacientes con enfermedad arterial oclusiva grave en quienes el flujo sanguíneo en reposo no puede satisfacer las necesidades nutricionales basales de los tejidos, puede desarrollarse isquemia crítica de las extremidades. Los pacientes refieren dolor en reposo, sensación de frío o parestesias en los pies y dedos de los pies. Con frecuencia, estos síntomas ocurren durante la noche cuando las piernas se encuentran en posición horizontal y mejoran cuando éstas se colocan en posición declive. Con la isquemia grave, puede haber dolor persistente en reposo. Los datos de la exploración física, que son de importancia, incluyen disminución o ausencia de los pulsos en sitios distales a la obstrucción, la presencia de soplos sobre arterias estenosadas y atrofia muscular. Con la enfermedad más grave, aparecen signos físicos comunes como alopecia, engrosamiento de las uñas, piel lisa y brillante, disminución de la temperatura cutánea, palidez o cianosis. En pacientes con isquemia crítica de las extremidades pueden presentarse úlceras o gangrena. La elevación de las extremidades inferiores y la realización de flexiones repetidas de los músculos de la pantorrilla producen palidez en las plantas de los pies, mientras que puede desarrollarse rubor secundario a hiperemia reactiva cuando las extremidades inferiores se encuentran en posición declive. El tiempo necesario para que se desarrolle rubor o para que las venas de los pies se llenen cuando las extremidades del paciente pasan de una posición elevada a una posición declive tiene relación con la gravedad de la isquemia y con la presencia de vasos colaterales. Los pacientes con isquemia grave pueden desarrollar edema periférico porque mantienen sus extremidades inferiores en posición declive gran parte del tiempo. Puede producirse neuropatía isquémica con parestesias e hiporreflexia.
pruebas no invasivas. La anamnesis y la exploración física a menudo son suficientes para establecer el diagnóstico de arteriopatía periférica. La valoración objetiva de la enfermedad y su gravedad se obtiene con técnicas sin penetración corporal. La presión arterial puede registrarse sin penetración corporal en las extremidades mediante la colocación del manguito de un esfigmomanómetro en los tobillos y con el empleo de un dispositivo Doppler para auscultar o registrar el flujo sanguíneo en las arterias dorsal del pie y tibial posterior. Por lo general, la presión arterial sistólica en piernas y brazos es similar. La presión en el tobillo puede ser ligeramente más elevada que en el brazo por la amplificación de la onda del pulso. En presencia de estenosis de importancia hemodinámica, la presión arterial sistólica en las extremidades inferiores disminuye. Así, la proporción de las presiones arteriales del tobillo sobre la del brazo, conocida como índice tobillo-brazo, es de 1 a 1,40 en individuos sanos. Los valores de índice tobillo-brazo de 0,91 a 0,99 se consideran limítrofes y aquellos menores de 0,90 son anormales y corroboran el diagnóstico de arteriopatía periférica. Un índice tobillo-brazo mayor de 1,40 indica arterias no susceptibles de compresión, por calcificación vascular. Otras pruebas sin penetración corporal incluyen mediciones segmentarias de la presión, registros segmentarios del volumen del pulso, ecografía dúplex, que combina el modo de imagen B con análisis de velocidad de flujo Doppler, oximetría transcutánea y pruebas de esfuerzo, por lo general con banda sin fin. La colocación de manguitos neumáticos permite la valoración de la presión sistólica a lo largo de las extremidades inferiores. La presencia de gradientes de presión entre manguitos secuenciales proporciona evidencia de la presencia y ubicación de estenosis de importancia hemodinámica. Además, la amplitud del contorno del volumen del pulso se aplana en presencia de arteriopatía periférica considerable. La ecografía dúplex se utiliza para obtener imágenes y detectar lesiones estenóticas en arterias originales del paciente y en injertos de derivación. La prueba en banda sin fin permite que el médico valore de manera objetiva las limitaciones funcionales. La disminución del índice tobillo-brazo inmediatamente después del ejercicio proporciona apoyo adicional para el diagnóstico de arteriopatía periférica en pacientes con síntomas y datos de la exploración física dudosos. La angiografía por resonancia magnética, la angiografía por tomografía computarizada y la angiografía tradicional con catéter no deben utilizarse para la valoración rutinaria, no obstante que se realizan antes de una posible revascularización, figura 275.1. Cada prueba es útil para definir la anatomía y planificar los procedimientos de revascularización endovascular o quirúrgica. Pronóstico. La evolución de pacientes con arteriopatía periférica se ve influida sobre todo por la extensión de arteriopatía coronaria y cerebrovascular coexistentes. Casi 30-50% de los pacientes con arteriopatía periférica sintomática tiene evidencia de coronariopatía con base en la presentación clínica y el electrocardiograma. Más de 50% tiene coronariopatía importante en una angiografía coronaria. Los pacientes con arteriopatía periférica tienen una tasa de mortalidad a 5 años de 15 a 25% y un incremento de 2 a 6 veces del riesgo de muerte por cardiopatía coronaria. Las tasas de mortalidad son más elevadas en aquellos individuos con arteriopatía periférica más grave. La medición del índice tobillo-brazo es útil para detectar arteriopatía periférica y para la identificación de personas con riesgo de eventos aterotrombóticos a futuro. La probabilidad de progresión sintomática de arteriopatía periférica es inferior a la posibilidad de fallecer por coronariopatía. Casi 75 a 80% de los pacientes no diabéticos con claudicación leve a moderada permanece con síntomas estables. Es probable que ocurra deterioro en el resto, de los cuales cerca de 1 a 2% de los individuos del grupo finalmente desarrollará isquemia crítica de las extremidades cada año. Casi 25 a 30% de los pacientes con isquemia crítica de las extremidades será sometido a amputación en el lapso de un año. El pronóstico empeora en pacientes que siguen fumando o con diabetes mellitus. Tratamiento. Arteriopatía periférica.
Los pacientes con arteriopatía periférica deben recibir tratamientos para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares asociados, como infarto de miocardio y muerte, y para mejorar los síntomas de las extremidades, evitar la progresión a isquemia crítica de las extremidades y conservar la viabilidad de las mismas. La modificación de los factores de riesgo y el tratamiento con antiagregantes plaquetarios debe iniciarse para mejorar los resultados cardiovasculares. Debe hacerse énfasis en la importancia de interrumpir el tabaquismo. El médico debe asumir una función importante en esta modificación del estilo de vida. La asesoría y la farmacoterapia adyuvante con parches de nicotina, bupropión o vareniclina incrementan las tasas de interrupción del tabaquismo y reducen las recidivas. Es importante controlar la tensión arterial en pacientes con hipertensión. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de la angiotensina pueden disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con arteriopatía periférica sintomática. Los bloqueadores beta-adrenérgicos no empeoran la claudicación y podrían utilizarse en el tratamiento de la hipertensión, en especial en pacientes con coronariopatía coexistente. Se recomienda el tratamiento de la hipercolesterolemia con estatinas para reducir el riesgo de infarto de miocardio, apoplejía y muerte. Las guías tratamiento del colesterol sanguíneo para reducir el riesgo cardiovascular aterosclerótico en adultos del 2013 de la ACC-ARA recomiendan tratamiento enérgico con estatinas en pacientes con trastornos ateroscleróticos, incluida la arteriopatía periférica. Los inhibidores plaquetarios, que incluyen ácido acetil salicílico y clopidogrel, un antagonista de adenosindifosfato, reducen el riesgo de eventos cardiovasculares adversos en pacientes con aterosclerosis y se recomiendan en pacientes con arteriopatía periférica sintomática, lo que incluye aquellos con claudicación intermitente o isquemia crítica de las extremidades inferiores o bien, antecedente de revascularización de las extremidades inferiores. Los resultados con ticagrelor son similares a los del clopidogrel. Es incierta la ventaja del tratamiento con antiagregantes plaquetarios duales con ácido acetil salicílico y clopidogrel sobre la administración sola de ácido acetil salicílico para reducir la morbimortalidad cardiovasculares en pacientes con arteriopatía periférica. Cuando se agrega otro antiagregante plaquetario, el Vorapaxar, un antagonista del receptor 1 de la proteasa activada que inhibe la activación de las plaquetas mediada por trombina, reduce el riesgo de fenómenos cardiovasculares adversos en pacientes con aterosclerosis, incluida la arteriopatía periférica. También disminuye el riesgo de isquemia aguda de la extremidad y revascularización periférica. Sin embargo, se acompaña de una tasa alta de hemorragia moderada. La anticoagulación con warfarina es tan eficaz como los antiagregantes plaquetarios para prevenir los eventos cardiovasculares adversos, pero causa más hemorragias mayores. Por tanto, su administración no está indicada para mejorar los resultados en pacientes con arteriopatía periférica crónica. La combinación de una dosis baja de rivaroxaban, un inhibidor oral del factor 10 activado, y ácido acetil salicílico, mejora los resultados cardiovasculares en pacientes con aterosclerosis confirmada, incluida la arteriopatía periférica, aunque se relaciona con mayor riesgo de hemorragia. Los tratamientos de la claudicación intermitente y la isquemia crítica de las extremidades incluyen medidas de sostén, fármacos, entrenamiento físico, intervenciones endovasculares y cirugía. Las medidas de sostén incluyen atención meticulosa de los pies, que deben mantenerse limpios y protegidos contra la sequedad excesiva con el empleo de cremas humectantes. Se recomienda el uso de calzado bien ajustado y protector para reducir los traumatismos. Se evita el uso de medias elásticas, porque reducen el flujo sanguíneo a la piel. En pacientes con isquemia crítica de las extremidades, la elevación de la cabecera de la cama junto con un dosel sobre los pies puede mejorar la presión de perfusión y disminuir parte del dolor en reposo. Se debe alentar a los pacientes con claudicación para que realicen ejercicio de manera regular y progresiva a niveles más intensos. Un programa de ejercicio supervisado, con sesiones de 30 a 45 minutos, 3 a 5 veces por semana durante al menos 12 semanas prolonga la distancia de caminata. El efecto beneficioso de un programa de ejercicio supervisado sobre el desempeño de la marcha en pacientes con claudicación a menudo es similar o mayor al observado después de procedimientos de revascularización.
Los programas de ejercicio estructurados en casa y en la comunidad también son efectivos. El tratamiento farmacológico de la arteriopatía periférica no ha tenido tanto éxito como el tratamiento médico de la coronariopatía, capítulo 267. En particular, los vasodilatadores como grupo farmacológico no han demostrado ser beneficiosos. Durante el ejercicio ocurre vasodilatación periférica en sitios distales a las estenosis arteriales significativas. Como resultado, disminuye la presión de perfusión, a menudo a cifras inferiores a las generadas en los tejidos intersticiales por el músculo durante el esfuerzo. Los fármacos como los bloqueadores alfa-adrenérgicos, antagonistas de los conductos del calcio y otros vasodilatadores no han mostrado ser eficaces en pacientes con arteriopatía periférica. El cilostazol, un inhibidor de la fosfodiesterasa con propiedades vasodilatadoras y antiplaquetarias, incrementa la distancia de claudicación en 40 a 60% y mejora las mediciones de calidad de vida. Se desconoce el mecanismo de acción que explica sus efectos beneficiosos. La pentoxifilina, un derivado sustituido de las xantinas, incrementa el flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación y mejora la oxigenación de los tejidos. En varios estudios clínicos con grupo testigo y placebo se observó que la pentoxifilina incrementa de forma moderada la duración del ejercicio, pero su eficacia no se ha demostrado en otros estudios clínicos. Las estatinas parecían prometedores para el tratamiento de la claudicación intermitente en los estudios clínicos iniciales, pero se necesitan más estudios para confirmar la eficacia de esta clase farmacológica. No existe un tratamiento médico definido para la isquemia crítica de las extremidades. Las prostaglandinas vasodilatadoras no son efectivas para aliviar síntomas ni para evitar la pérdida de una extremidad. El entusiasmo por el tratamiento con factores de crecimiento angiógeno disminuyó cuando los estudios clínicos de transferencia génica intramuscular de ácido desoxirribonucleico que codifica el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento de los hepatocitos o el factor 1 alfa inducible por hipoxia no mostraron mejoría de los síntomas ni buenos resultados en pacientes con claudicación intermitente o isquemia crítica de las extremidades. La mayoría de los estudios clínicos de células progenitoras vasculares derivadas de la médula ósea para promover la angiogénesis y conservar la viabilidad de la extremidad en pacientes con isquemia crítica de la extremidad no han demostrado un beneficio, aunque un metaanálisis de estos estudios sugirió una reducción modesta en el riesgo de amputación. Esto se mantiene como un área activa de investigación preclínica y clínica. Revascularización. Los procedimientos de revascularización, incluidas las intervenciones quirúrgicas y con catéter, están indicados para pacientes con síntomas incapacitantes, progresivos o graves de claudicación intermitente pese al tratamiento médico para mejorar la distancia de marcha y la capacidad funcional. También están indicados en pacientes con isquemia crítica de las extremidades para aliviar el dolor y evitar la pérdida de extremidades. La angiografía por resonancia magnética, la angiografía por tomografía computarizada o la angiografía tradicional debe realizarse para valorar la anatomía vascular en pacientes en quienes se considera la revascularización. Las intervenciones endovasculares incluyen angioplastía transluminal percutánea con globo, incluidos globos farmacoactivos, colocación de endoprótesis, incluidas endoprótesis farmacoactivas, injertos endovasculares y aterectomía, capítulo 270. Cuando la intervención endovascular se realiza junto con un programa de ejercicio supervisado, la distancia de marcha mejora más que con el entrenamiento físico solo. La angioplastía transluminal percutánea con globo y colocación de endoprótesis en las arterias ilíacas se asocian con tasas más elevadas de éxito que la angioplastía transluminal percutánea con globo y la colocación de endoprótesis en las arterias femoral y poplitea. Casi 90 a 95% de las angioplastía transluminal percutánea con globo en las arterias ilíacas suelen tener éxito al inicio y la tasa de permeabilidad a 3 años es mayor de 75%. Las tasas de permeabilidad pueden ser más elevadas si se coloca una endoprótesis en la arteria ilíaca.
Las tasas iniciales de éxito para la angioplastía transluminal percutánea con globo y para la colocación de endoprótesis femoropoplitea son cercanas a 90% con tasas de permeabilidad a 3 años de 60%. Los resultados posteriores a la colocación de endoprótesis en lesiones femoropopliteas largas, mayor de 5 a 10 centímetros, suelen ser mejores que después de angioplastía transluminal percutánea con globo. Varios estudios clínicos encontraron menores tasas de estenosis recidivante con globos farmacoactivos que con angioplastía transluminal percutánea con globo, y con endoprótesis farmacoactivas que con endoprótesis sin revestimiento. La tasa de permeabilidad se afecta por la gravedad y la longitud de las estenosis previas al tratamiento. El pronóstico de las lesiones oclusivas es peor que el de lesiones estenóticas sin oclusión. Las intervenciones endovasculares de las arterias infrapoplitea, tibial y peronea, a menudo junto con tratamiento de lesiones más proximales, pueden usarse para tratar la isquemia crítica de extremidades y evitar la pérdida de las mismas. Se encuentran disponibles varios procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de pacientes con arteriopatía ortoilíaca y femoropoplitea. El procedimiento quirúrgico de elección depende de la ubicación y extensión de la obstrucción y del estado médico general del paciente. Los procedimientos quirúrgicos para la enfermedad aortoilíaca incluyen derivación aortobifemoral, derivación axilofemoral, derivación femorofemoral y endarterectomía ortoilíaca. El procedimiento utilizado más a menudo es la derivación aortobifemoral con injertos de Dacron tejido. La permeabilidad inmediata del injerto se acerca a 99% y las tasas de permeabilidad del injerto a 5 y 10 años en los supervivientes son más de 90 y 80%, de forma respectiva. Las complicaciones quirúrgicas incluyen infarto de miocardio, apoplejía, infección del injerto, embolización periférica y disfunción sexual por la interrupción de los nervios del sistema autónomo en la pelvis. La tasa de mortalidad quirúrgica varía de 1 a 3% sobre todo por cardiopatía isquémica. El tratamiento quirúrgico para la arteriopatía femoropoplitea incluye un injerto de derivación de vena safena autógena invertida in situ, la colocación de injertos de politetrafluoroetileno o de otros materiales sintéticos y la tromboendarterectomía. La tasa de mortalidad quirúrgica varía de 1 a 3%. La tasa de permeabilidad a largo plazo depende del tipo de injerto utilizado, de la ubicación de la anastomosis distal y la permeabilidad de los vasos distales al punto de la anastomosis. La tasa de permeabilidad de los injertos de derivación femoropoplitea con vena safena es de casi 90% a 1 año y de 70 a 80% a 5 años. La tasa de permeabilidad a 5 años de los injertos de derivación infrapoplitea con vena safena se encuentran en 60 a 70%. En cambio, las tasas de permeabilidad a 5 años de los injertos infrapopliteas con politetrafluoroetileno son menores de 30%. La valoración del riesgo cardíaco preoperatorio puede identificar individuos que están especialmente propensos para experimentar los eventos cardíacos adversos durante el periodo perioperatorio. Los pacientes con angina, antecedente de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, diabetes o insuficiencia renal se encuentran entre los individuos con mayor riesgo. Las pruebas de esfuerzo con ejercicio en banda sin fin, si es factible, las imágenes de perfusión miocárdica con radionúclidos o la ecocardiografía permiten la estratificación adicional del riesgo en estos pacientes, sobre todo de aquellos con capacidad funcional deficiente o desconocida, capítulo 270. Los pacientes con resultados anormales en las pruebas requieren supervisión estrecha y tratamiento auxiliar con fármacos antiisquémicos. La angiografía coronaria y la revascularización de las arterias coronarias, en comparación con el tratamiento médico óptimo, no mejoran los resultados en la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía vascular periférica, pero debe considerarse el cateterismo cardíaco en pacientes con angina inestable y angina resistente al tratamiento médico, así como en todos aquellos con sospecha de coronariopatía de la coronaria izquierda principal o de enfermedad de 3 vasos. Displasia fibromuscular. Es un trastorno hiperplásico que afecta a las arterias de tamaño pequeño y mediano. Predomina en mujeres y por lo general afecta a las arterias renal y carotídea, pero también puede afectar vasos de las extremidades como las arterias ilíaca y subclavia.
La clasificación histológica incluye fibroplasia de la íntima, también clasificada como focal, displasia de la media, multifocal, e hiperplasia de la adventicia. La displasia medial se subdivide en fibroplasia medial, fibroplasia perimedial e hiperplasia de la media. La fibroplasia medial es el tipo más común y se caracteriza por áreas alternantes de capa media adelgazada y crestas fibromusculares. Por lo general, se conserva la lámina elástica interna. Las arterias ilíacas son las arterias de las extremidades que probablemente se afectarán más por la displasia fibromuscular. Se identifica en el estudio angiográfico por el aspecto de collar de cuentas, causado por el engrosamiento de las crestas fibromusculares contiguas a porciones delgadas, menos afectadas de la pared arterial, lo cual es típico de la fibroplasia medial, o menos a menudo, como estenosis tubular focal, que es más típica de la fibroplasia de la íntima. Si los vasos de la extremidad están afectados, las manifestaciones clínicas son similares a las de la aterosclerosis, lo que incluye claudicación y dolor en reposo. La angioplastía transluminal percutánea con globo y la reconstrucción quirúrgica han sido beneficiosas en pacientes con síntomas debilitantes o con extremidades en riesgo. Tromboangitis obliterante, también conocida como enfermedad de Buerger, es un trastorno vascular inflamatorio oclusivo que afecta las arterias y venas de pequeño y mediano calibres en las partes distales de las extremidades superiores e inferiores. Los vasos cerebrales, viscerales y coronarios rara vez se afectan. Este trastorno se desarrolla más a menudo en varones menores de 40 años de edad. La prevalencia es más elevada en asiáticos y en individuos con ancestros en Europa Oriental. Aunque no se conoce la causa de la tromboangitis obliterante, existe una relación definida entre esta y el tabaquismo. En etapas iniciales, los leucocitos polimorfonucleares infiltran las paredes de las arterias y venas de pequeño y mediano calibres. Se conserva la lámina elástica interna y se desarrolla un trombo inflamatorio celular en la luz vascular. Conforme progresa la enfermedad, células mononucleares, fibroblastos y células gigantes sustituyen a los neutrófilos. Las etapas avanzadas se caracterizan por fibrosis perivascular, trombo organizado y recanalización. Las características clínicas de la tromboangitis obliterante a menudo incluyen la triada de claudicación de la extremidad afectada, fenómeno de Raynaud y tromboflebitis migratoria de las venas superficiales. Por lo general, la claudicación se confina a las pantorrillas y pies o antebrazos y a las manos, porque el trastorno afecta sobre todo los vasos distales. En presencia de isquemia grave de los dedos, pueden desarrollarse cambios tróficos de las uñas, ulceraciones dolorosas y gangrena en la punta de los dedos de manos o pies. La exploración física muestra pulsos humerales y poplíteos normales, pero disminución o ausencia de los pulsos radial, cubital o tibial. La angiografía por resonancia magnética, la angiografía por tomografía computarizada y la arteriografía convencional son útiles para confirmar el diagnóstico. Son características las lesiones segmentarias lisas, con reducción gradual de la luz en los vasos distales, al igual que los vasos colaterales en los sitios de oclusión vascular. La enfermedad aterosclerótica proximal suele estar ausente. El diagnóstico puede confirmarse por biopsia por escisión y estudio histopatológico de un vaso afectado. No existe tratamiento específico excepto la interrupción del tabaquismo. El pronóstico es peor en individuos que continúan fumando, pero los resultados son desalentadores incluso en aquellos que han dejado de fumar. La derivación arterial de los grandes vasos puede utilizarse en casos selectos, así como el desbridamiento local, dependiendo de los síntomas y de la gravedad de la isquemia. Los antibióticos pueden ser de utilidad. Los anticoagulantes y glucocorticoides no son útiles. Si estas medidas fallan, podría ser necesaria la amputación. Vasculitis. Otras vasculitis pueden afectar a las arterias que irrigan las extremidades superiores e inferiores. En el capítulo 356 se revisa la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes, temporal. Isquemia aguda de las extremidades. La isquemia aguda de las extremidades se produce cuando sobreviene oclusión arterial con interrupción súbita del flujo sanguíneo a una extremidad. La gravedad de la isquemia y la viabilidad de la extremidad dependen de la ubicación y extensión de la oclusión y de la presencia y desarrollo subsiguiente de vasos sanguíneos colaterales.
Las causas principales de oclusión arterial aguda incluyen embolia, formación in situ de trombos, disección arterial y traumatismos. Las fuentes más comunes de embolia arterial son el corazón, la aorta y las grandes arterias. Las cardiopatías que causan tromboembolia incluyen fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio, aneurismas ventriculares, miocardiopatía, endocarditis infecciosa y marántica, trombos relacionados con válvulas cardíacas protésicas y mixoma auricular. La embolia a los vasos distales puede originarse de sitios proximales de aterosclerosis o de aneurismas de la aorta y grandes vasos. Con menor frecuencia, sobreviene oclusión arterial paradójica por un trombo venoso que alcanzó la circulación sistémica a través del agujero oval permeable o de otro defecto en el tabique. Los émbolos arteriales tienden a alojarse en las bifurcaciones, porque el calibre de los vasos sanguíneos disminuye en tales sitios. En las extremidades inferiores, los émbolos se alojan más a menudo en la arteria femoral, seguido de la arteria ilíaca, aorta y arterias poplitea y tibioperonea. La trombosis arterial aguda in situ se presenta más a menudo en vasos ateroscleróticos en el sitio de la placa aterosclerótica o aneurismas y en los injertos de derivación arterial. Los traumatismos a una arteria pueden alterar la continuidad del flujo sanguíneo y causar isquemia aguda de las extremidades a través de la formación de un trombo arterial agudo o bien, por rotura de la integridad arterial con extravasación de sangre. La oclusión arterial puede complicar las punciones arteriales y la colocación de catéteres. También puede ser consecuencia de disección arterial si el colgajo de la íntima obstruye la arteria. Causas menos comunes incluyen el síndrome de compresión del estrecho torácico superior, que causa oclusión de la arteria subclavia, y el atrapamiento de la arteria poplitea por la colocación anómala de la cabeza medial de los músculos gemelos. La policitemia y el estado de hipercoagulabilidad, capítulos 99 y 112, también se asocian con trombosis arterial aguda. Manifestaciones clínicas. Los síntomas de oclusión arterial aguda dependen de la ubicación, duración y gravedad de la obstrucción. A menudo, en la extremidad afectada ocurre dolor intenso, parestesias, adormecimiento y frialdad en el lapso de una hora. Puede ocurrir parálisis con la isquemia grave y persistente. Los datos de la exploración física incluyen pérdida de los pulsos distales al sitio de la oclusión, cianosis o palidez, piel marmórea, disminución de la temperatura cutánea, rigidez muscular, pérdida de la sensibilidad, debilidad o ausencia de los reflejos tendinosos profundos. Si ocurre oclusión arterial aguda en presencia de circulación colateral adecuada, como sucede cuando hay oclusión aguda del injerto, los síntomas y las manifestaciones de la exploración pueden ser menos graves. En esta situación, el paciente refiere disminución súbita de la distancia que puede caminar antes de que ocurra la claudicación o de la aparición de dolor y parestesias leves. La palidez y disminución de la temperatura son evidentes, pero por lo general se conservan la sensibilidad y las funciones motoras. La valoración clínica incluye examen Doppler del flujo sanguíneo periférico. El diagnóstico de isquemia aguda de las extremidades suele ser aparente desde la presentación clínica. En la mayoría de las circunstancias se utilizan angiografía por resonancia magnética, angiografía por tomografía computarizada o arteriografía con catéter para confirmar el diagnóstico y demostrar la ubicación y extensión de la oclusión arterial. Tratamiento. Isquemia aguda de las extremidades. Una vez que se confirma el diagnóstico, el paciente debe ser anticoagulado con heparina intravenosa para evitar la propagación del coágulo y embolia recurrente. En casos de isquemia grave de inicio reciente, en particular cuando se pone en riesgo la viabilidad de las extremidades, está indicada la intervención inmediata para asegurar la reperfusión. Para restablecer el flujo sanguíneo a la extremidad con isquemia deben realizarse con rapidez trombólisis/trombectomía con catéter, tromboembolectomía quirúrgica y procedimientos de derivación arterial, en particular cuando ocurre oclusión de un vaso sanguíneo proximal de grueso calibre. El tratamiento trombolítico intraarterial con activador del plasminógeno hístico recombinante, reteplasa o tenecteplasa, es más eficaz cuando la oclusión arterial aguda es reciente, menor de 2 semanas, y es causada por un trombo en un vaso aterosclerótico, injerto de derivación arterial o endoprótesis obstruida.
El tratamiento trombolítico también está indicado cuando el estado general del paciente contraindica la intervención quirúrgica o cuando ocurre oclusión de los vasos distales de pequeño calibre, con lo que se evita el acceso quirúrgico. Es necesaria la observación meticulosa en busca de complicaciones hemorrágicas durante el tratamiento trombolítico intraarterial. Otro método endovascular para la eliminación del trombo es la trombectomía mecánica percutánea con dispositivos que emplean fuerzas hemodinámicas o canastillas rotatorias para fragmentar y eliminar el coágulo. Estos tratamientos pueden utilizarse solos, pero se suelen usar en combinación con trombólisis farmacológica. La revascularización quirúrgica se prefiere cuando debe ocurrir el restablecimiento del flujo sanguíneo en menos de 24 horas para evitar la pérdida de la extremidad o cuando hay síntomas de oclusión por más de 2 semanas. La amputación se realiza cuando la extremidad no es viable, lo que se identifica por pérdida de la sensibilidad, parálisis y ausencia de flujo sanguíneo detectado con Doppler tanto en arterias como en venas. La anticoagulación prolongada está indicada cuando la isquemia aguda de la extremidad se debe a tromboembolia cardíaca. La embolia por endocarditis infecciosa, por la presencia de válvulas cardíacas protésicas o mixoma auricular a menudo requiere intervención quirúrgica para eliminar la causa. Ateroembolia. La ateroembolia es otra causa de isquemia de las extremidades. En tal circunstancia, múltiples depósitos pequeños de fibrina, plaquetas y restos de colesterol producen embolia a partir de lesiones ateroscleróticas proximales o aneurismas. Los ateromas aórticos grandes con protrusión son una fuente de émbolos que pueden ocasionar isquemia de las extremidades, apoplejía e insuficiencia renal. Puede ocurrir ateroembolia después de procedimientos intraarteriales. Como la ateroembolia de las extremidades tiende a alojarse en los vasos de pequeño calibre de los músculos y piel, y podría no causar oclusión de vasos grandes, por lo general pueden palparse los pulsos distales. Los pacientes refieren dolor agudo y sensibilidad a la palpación en el sitio de la embolia. La oclusión vascular digital puede ocasionar isquemia y síndrome de dedo del pie violáceo. Pueden desarrollarse necrosis y gangrena de los dedos, figura 275, 2. En los sitios de embolia se observan áreas localizadas de dolor a la palpación, palidez y livedo reticular, ve hacia adelante. Las biopsias de piel o músculo pueden demostrar cristales de colesterol. La isquemia por ateroembolia es notablemente difícil de tratar. A veces son necesarios los cuidados locales del pie y la amputación como tratamiento de las áreas necróticas. Los analgésicos están indicados para aliviar el dolor. Por lo general ni la revascularización quirúrgica ni el tratamiento trombolítico son útiles debido a la multiplicidad, composición y ubicación distal de los émbolos. El tratamiento con antiagregantes plaquetarios y estatinas mejora el resultado cardiovascular en pacientes con aterosclerosis, pero no está confirmado si alguna de estas clases de fármacos evita la ateroembolia recidivante. Tampoco se sabe si el tratamiento anticoagulante es efectivo. Tal vez se necesite intervención quirúrgica para eliminar el vaso aterosclerótico o el aneurisma que causa la ateroembolia recurrente o para evitar el paso a través de los mismos. Síndrome de compresión del estrecho torácico superior. Este es un complejo sintomático ocasionado por la compresión del haz neurovascular, arteria, vena o nervios, en el estrecho torácico superior conforme su trayecto cruza el cuello y el hombro. Las costillas cervicales, las anomalías del músculo escaleno anterior, la proximidad de la clavícula a la primera costilla o la inserción anómala del músculo pectoral menor puede comprimir la arteria subclavia, la vena subclavia y el plexo braquial conforme dichas estructuras pasan del tórax al brazo. Con base en las estructuras afectadas, el síndrome de compresión del estrecho torácico superior se divide en las variantes arterial, venosa y neurógena. Los pacientes con compresión neurógena del estrecho torácico superior pueden desarrollar dolor, debilidad y parestesias en el brazo y en el hombro. Los pacientes con compresión arterial pueden experimentar claudicación, fenómeno de Raynaud e incluso gangrena y pérdida ística isquémica. La compresión venosa puede causar trombosis de las venas axilar y subclavia. Esto a menudo se asocia al esfuerzo y se conoce como síndrome de Paget-Schroeter. Estudio del paciente. Síndrome de compresión del estrecho torácico superior.
El estudio de un paciente con síndrome de compresión del estrecho torácico superior de tipo arterial a menudo es normal a menos que se realicen maniobras de provocación. En ocasiones, hay disminución o ausencia de los pulsos distales y puede ser evidente la isquemia y cianosis de los dedos. Varias maniobras que apoyan el diagnóstico de síndrome de compresión del estrecho torácico superior de tipo arterial, pueden utilizarse para precipitar los síntomas, para causar un soplo de la arteria subclavia y para disminuir los pulsos de las extremidades superiores. Tales maniobras incluyen las pruebas de abducción y rotación externa, en la cual el brazo afectado se coloca en abducción a 90 grados y se realiza rotación externa del hombro. La maniobra del escaleno, extensión del cuello y rotación de la cabeza hacia el lado de los síntomas. La maniobra costoclavicular, rotación posterior de los hombros, y la maniobra de hiperabducción, elevación de los brazos a 180 grados. La radiografía de tórax muestra la presencia de costillas cervicales. La ecografía dúplex, angiografía por resonancia magnética y angiografía con medio de contraste pueden realizarse durante las maniobras de provocación para demostrar la compresión de la arteria subclavia en el estrecho torácico superior. Las pruebas neurofisiológicas, como electromiografía, estudios de conducción nerviosa y potenciales evocados somatosensitivos, pueden ser anormales si hay afección del plexo braquial, pero el diagnóstico de síndrome del estrecho torácico superior de tipo neurógeno no se descarta necesariamente si estas pruebas son normales a causa de su baja sensibilidad. La mayoría de los pacientes se trata con medidas convencionales. Se recomienda que eviten colocarse en las posiciones que causan los síntomas. Muchos pacientes se benefician con ejercicios de la cintura escapular. En ocasiones son necesarios procedimientos quirúrgicos como la ablación de la primera costilla y la resección del músculo escaleno anterior para el alivio de los síntomas o para el tratamiento de la isquemia. Atrapamiento de la arteria poplitea. Por lo general, afecta a varones y mujeres deportistas jóvenes cuando el músculo gemelo o popliteo comprime la arteria poplitea y causa claudicación intermitente. Pueden ocurrir trombosis, embolia o aneurisma de la arteria poplitea. El examen de los pulsos puede ser normal a menos que se realicen las maniobras de provocación, como la dorsiflexión del tobillo y la flexión plantar. El diagnóstico se confirma por ecografía dúplex, angiografía por tomografía computarizada, angiografía por resonancia magnética o angiografía convencional. El tratamiento incluye liberación quirúrgica de la arteria poplitea o reconstrucción vascular. Aneurisma de la arteria poplitea. Son los aneurismas más comunes en arterias periféricas. Casi 50% de los casos son bilaterales. Los pacientes con aneurismas de la arteria poplitea a menudo tienen aneurismas de otras arterias, en especial de la aorta. La presentación clínica más común es la isquemia de las extremidades secundaria a trombosis o embolia. La rotura ocurre menos a menudo. Otras complicaciones incluyen compresión de la vena poplitea o del nervio peroneo adyacentes. Los aneurismas de la arteria poplitea pueden detectarse por palpación y confirmarse por ecografía dúplex. La reparación está indicada en aneurismas sintomáticos o cuando el diámetro es mayor de 2 a 3 centímetros a causa del riesgo de trombosis, embolia o rotura. Fístula arteriovenosa. La comunicación anómala entre arteria y vena, que evita el paso a través del lecho capilar, puede ser congénita o adquirida. Las fístulas arteriovenosas congénitas son resultado de vasos embrionarios persistentes que no se diferencian en arterias y venas. Pueden estar relacionadas con marcas de nacimiento, ubicarse en casi todos los órganos corporales y con frecuencia ocurren en extremidades. Las fístulas arteriovenosas adquiridas se crean para proporcionar acceso vascular para hemodiálisis o bien, ocurren como consecuencia de lesiones penetrantes como herida por proyectil de arma de fuego o por instrumento punzocortante o como complicación de cateterismo arterial o disección quirúrgica. Una causa poco común de fístula arteriovenosa es la rotura de un aneurisma arterial en una vena. Las características clínicas dependen de la ubicación y tamaño de la fístula. Con frecuencia se palpa una tumoración pulsátil y se encuentra un frémito y soplo a lo largo de la sístole y diástole sobre la fístula.
Con las fístulas de larga duración, pueden hacerse aparentes las manifestaciones clínicas de insuficiencia venosa crónica, lo que incluye edema periférico, venas varicosas grandes y tortuosas y pigmentación de éstasis a causa de las elevadas presiones venosas. Pueden observarse signos de isquemia en las porciones distales de la extremidad. La temperatura cutánea es más elevada sobre la fístula arteriovenosa. Las fístulas arteriovenosas grandes pueden ocasionar un incremento del gasto cardíaco con cardiomegalia subsiguiente e insuficiencia cardíaca de alto gasto, capítulo 252. El diagnóstico a menudo es evidente en la exploración física. La compresión de una fístula arteriovenosa grande puede causar una disminución refleja de la frecuencia cardíaca, signo de Nicoladón y Branham. La ecografía dúplex puede detectar una fístula arteriovenosa, en especial aquellas que afectan la arteria y vena femorales en el sitio de acceso del catéter. La angiografía por tomografía computarizada y la angiografía convencional confirman el diagnóstico y son de utilidad para demostrar el tamaño y el sitio de la fístula. El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia o embolización. Las fístulas arteriovenosas congénitas a menudo son difíciles de tratar porque las comunicaciones suelen ser numerosas y extensas. Pueden desarrollarse con frecuencia nuevas comunicaciones después de la ligadura de las más evidentes. Muchas de estas lesiones se tratan mejor de manera conservadora utilizando medias elásticas de sostén a fin de reducir las consecuencias de la hipertensión venosa. En ocasiones se emplea la embolización con material autólogo, como grasa o músculo, o bien, fármacos hemostáticos como esponjas de gelatina o esferas de silicio para obliterar la fístula. Las fístulas arteriovenosas adquiridas suelen ser susceptibles de tratamiento quirúrgico que incluye la división o ablación de la fístula. En ocasiones es necesario el empleo de injertos autógenos o sintéticos para restablecer la continuidad de arteria y vena. Fenómeno de Raynaud. Se caracteriza por isquemia digital episódica, manifestada clínicamente por desarrollo secuencial de palidez, cianosis y rubor de los dedos de manos o pies después de la exposición al frío y el subsiguiente recalentamiento. La tensión emocional puede precipitar el fenómeno de Raynaud. Los cambios de coloración suelen estar bien delimitados y se confinan a los dedos de manos o pies. Por lo regular, uno o más dedos tendrán aspecto blanquecino cuando el paciente se expone a un entorno frío o toca un objeto frío, figura 275, 3a. La palidez representa la fase isquémica del fenómeno y es consecuencia del vasoespasmo de las arterias de los dedos. Durante la fase isquémica ocurre dilatación de vénulas y capilares, además de producirse cianosis por la presencia de sangre desoxigenada en tales vasos. La sensación de frío o parestesias de los dedos a menudo acompaña a las fases de palidez y cianosis. Con el recalentamiento, desaparece el vasoespasmo digital y se incrementa notablemente el flujo sanguíneo a las arteriolas y capilares dilatados. Esta hiperemia reactiva ocasiona el color rojo brillante a los dedos. Además del rubor y del calentamiento, los pacientes experimentan dolor punzante durante la fase de hiperemia. Aunque la respuesta trifásica de color es típica del fenómeno de Raynaud, algunos pacientes pueden desarrollar solo palidez y cianosis. Otros, solo cianosis. El fenómeno de Raynaud se divide en términos generales en dos categorías. Idiopática, lo que se conoce como fenómeno de Raynaud primario, y el fenómeno de Raynaud secundario, que se acompaña con otros estados patológicos o causas conocidas de vasoespasmo, cuadro 275, 1. Fenómeno de Raynaud primario. Este término se aplica cuando se han descartado las causas secundarias del fenómeno de Raynaud. De los pacientes con dicho trastorno, más de 50% tienen la forma primaria. Las mujeres se afectan casi 5 veces más que los varones y la edad de presentación suele encontrarse entre los 20 y 40 años de edad. Los dedos de las manos se afectan más a menudo que los dedos de los pies. Los episodios iniciales pueden afectar solo uno o dos dedos al nivel de las puntas, pero los ataques subsiguientes pueden afectar la totalidad del dedo e incluir todos los dedos de las manos. Los dedos de los pies se afectan en 40% de los pacientes. Aunque el vasoespasmo de los dedos de los pies suele ocurrir en pacientes con síntomas en las manos, también pueden aparecer de forma aislada.
Rara vez se afectan los pabellones auriculares, la punta de la nariz, la lengua, el pezón o el pene. El fenómeno de Raynaud ocurre a menudo en pacientes que tienen migraña o variantes de angina. Estas asociaciones sugieren que puede haber una causa predisponente común para el vasoespasmo. Los resultados de la exploración física a menudo son por completo normales. Los pulsos radial, cubital y pedio son normales. Los dedos de las manos y pies pueden encontrarse fríos entre los ataques y haber sudoración excesiva. La capilaroscopia del lecho ungueal revela capilares superficiales normales, que se ven como horquillas espaciadas a intervalos regulares. El engrosamiento y endurecimiento del tejido subcutáneo de los dedos, esclerodactilia, se desarrolla en 10% de los pacientes. No está indicada la angiografía de los dedos con fines diagnósticos. En general, los pacientes con enfermedad primaria de Raynaud tienen manifestaciones clínicas leves. Menos de 1% de estos pacientes perdieron parte de un dedo. Ya confirmado el diagnóstico, la enfermedad mejora de modo espontáneo en casi 15% de los pacientes y progresa en cerca del 30%. Causas secundarias del fenómeno de Raynaud. Este trastorno ocurre en 80 a 90% de los pacientes con esclerosis sistémica, esclerodermia, y es el síntoma de presentación en 30% de los casos, capítulo 353. Puede ser el único síntoma de esclerodermia por varios años. Las anomalías de los vasos digitales pueden contribuir al desarrollo de fenómeno de Raynaud en este trastorno. Pueden desarrollarse úlceras isquémicas en la punta de los dedos y progresar a gangrena y autoamputación. Casi 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tiene fenómeno de Raynaud, capítulo 349. En ocasiones se desarrolla isquemia persistente de los dedos que puede ocasionar úlceras o gangrena. En los casos más graves hay oclusión de vasos de pequeño calibre por una endarteritis proliferativa. Ocurre fenómeno de Raynaud en casi 30% de los pacientes con dermatomiositis o polimiositis, capítulo 358. A menudo se desarrolla en pacientes con artritis reumatoide y puede relacionarse con la proliferación de la íntima que ocurre en las arterias de los dedos. La aterosclerosis de las extremidades es una causa común de fenómeno de Raynaud en varones mayores de 50 años de edad. La tromboangitis obliterante es una causa poco común de dicho fenómeno, pero debe considerarse en varones jóvenes, en particular fumadores. El desarrollo de palidez inducida por el frío en estos trastornos puede limitarse a uno o dos dedos de la extremidad afectada. En ocasiones el fenómeno de Raynaud puede producirse después de oclusión aguda de arterias de tamaño grande y mediano por un tromboémbolo. La embolización de restos ateroembólicos puede causar isquemia digital. Esto último a menudo afecta uno o dos dedos y no debe confundirse con fenómeno de Raynaud. En pacientes con síndrome de compresión del estrecho torácico superior, el fenómeno de Raynaud puede ser resultado de disminución de la presión intravascular, estimulación de fibras simpáticas del plexo braquial o una combinación de ambos. El fenómeno de Raynaud ocurre en pacientes con hipertensión pulmonar primaria, capítulo 277. Esto es más que coincidente y puede reflejar una anomalía neurohumoral que afecta a las circulaciones pulmonar y de los dedos. Diversas discrasias sanguíneas pueden asociarse con fenómeno de Raynaud. La precipitación de proteínas plasmáticas inducida por el frío, la hiperviscosidad y la agregación de eritrocitos y plaquetas puede ocurrir en pacientes con aglutininas en frío, crioglobulinemia o criofibrinogénemia. Los síndromes de hiperviscosidad que acompañan a los trastornos mieloproliferativos y el linfoma linfoplasmocítico, macroglobulinemia de Waldenström, deben considerarse en la valoración inicial de pacientes con fenómeno de Raynaud. Este fenómeno ocurre a menudo en pacientes cuyas actividades laborales requieren el uso de herramientas de mano que vibran, como sierras eléctricas o martillos neumáticos. La frecuencia de fenómeno de Raynaud también parece incrementarse en pianistas y operadores de teclados. Las lesiones por choque eléctrico hacia las manos o las lesiones por congelamiento pueden ocasionar desarrollo tardío de fenómeno de Raynaud. Se han implicado varios fármacos como causa del fenómeno de Raynaud. Estos incluyen derivados de la ergotamina, metisergida, antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos y quimioterapéuticos como bleomicina, vinblastina, cisplatino y gemcitabina.
Tratamiento. Fenómeno de Raynaud. La mayoría de los pacientes con fenómeno de Raynaud experimenta episodios leves y poco frecuentes. Se debe tranquilizar al paciente e informarle que utilice ropa de abrigo y evite la exposición innecesaria al frío. Además del uso de guantes, los pacientes deben proteger el tronco, cabeza y pies con ropa de abrigo para evitar la vasoconstricción refleja inducida por el frío. Está contraindicado el consumo de tabaco. El tratamiento farmacológico se reserva para casos graves. Los antagonistas de los conductos del calcio del grupo de las dihidropiridinas, como nifedipino, isradipino, felodipino y amlodipino disminuyen la frecuencia y gravedad del fenómeno de Raynaud. El diltiazem puede considerarse, pero es menos eficaz. Los antagonistas posinápticos de los receptores alfa-1 adrenérgicos se han utilizado con respuestas favorables. La doxazosina y terazosina también pueden ser eficaces. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 como sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo pueden mejorar los síntomas en pacientes con fenómeno de Raynaud secundario, como ocurre con la esclerosis sistémica. Hay poca evidencia de que las formulaciones tópicas de nitroglicerina sean efectivas. La simpatectomía digital es útil en algunos pacientes que no responden al tratamiento médico. La inyección de toxina botulínica en el tejido perivascular de la muñeca o la palma mejora las manifestaciones isquémicas del fenómeno de Raynaud grave en las series de casos, pero no hay estudios clínicos controlados. Acrocianosis. En esta enfermedad, hay vasoconstricción arterial y dilatación secundaria de los capilares y vénulas con cianosis persistente de las manos y, con menos frecuencia, de los pies. La cianosis puede intensificarse por la exposición a un entorno frío. La acrocianosis suele clasificarse como primaria o secundaria a una enfermedad subyacente. En la acrocianosis primaria, las mujeres se afectan más a menudo que los varones y la edad de inicio suele ser de menos de 30 años. En general, los pacientes están asintomáticos, pero buscan atención médica por los cambios de coloración. El pronóstico es favorable y no ocurren dolor, úlceras o gangrena. La exploración física revela pulsos normales, cianosis periférica y palmas húmedas, figura 275, 3b. No ocurren cambios tróficos cutáneos ni ulceraciones. El trastorno puede diferenciarse del fenómeno de Raynaud porque es persistente y no episódico. Los cambios de coloración se extienden en sentido proximal desde los dedos y no se observa palidez. La isquemia secundaria a la enfermedad arterial oclusiva puede descartarse por la presencia de pulsos normales. No hay cianosis central ni disminución de la saturación de oxígeno arterial. Debe tranquilizarse a los pacientes y recomendar que utilicen ropa de abrigo y evitar la exposición al frío. No están indicadas las intervenciones farmacológicas. La acrocianosis secundaria puede resultar de hipoxemia, fármacos vasopresores, colagenopatías, ateroembolia, anticuerpos antifosfolípidos, aglutininas en frío o crioglobulinas. Se acompaña de anorexia nerviosa y síndrome de taquicardia postural ortostática. El tratamiento se dirige al trastorno subyacente, livedo reticular. En esta alteración, áreas localizadas de las extremidades desarrollan un aspecto moteado o reticular, a manera de red, con cambios de coloración de rojiza a azulada, figura 275, 3c. El aspecto moteado puede ser más prominente después de la exposición al frío. Hay formas primarias y secundarias de livedo reticular. La forma primaria o idiopática de este trastorno puede ser benigna o se asocia con ulceraciones. La forma benigna ocurre más a menudo en mujeres que en varones y la edad más común de inicio es la tercera década de la vida. Los pacientes con la forma benigna suelen estar asintomáticos y buscan atención médica por razones estéticas. Se debe tranquilizar a estos pacientes y recomendarles que eviten entornos fríos. No está indicado el tratamiento farmacológico. La livedo reticular primaria con ulceraciones también se conoce como atrofia blanquecina en placas. Las úlceras son dolorosas y pueden tardar meses en cicatrizar. La livedo reticular secundaria puede ocurrir con ateroembolia, véase antes, lupus eritematoso sistémico y con otras vasculitis, con anticuerpos antifosfolipídicos, hiperviscosidad, crioglobulinemia y síndrome de Sneddon, apoplejía isquémica y livedo reticular. Rara vez ocurren ulceraciones cutáneas.
Sabañones. Son un trastorno vasculítico asociado con exposición al frío. Se han descrito formas agudas. Se desarrollan lesiones eritematosas elevadas en las porciones inferiores de las piernas y pies en climas fríos, figura 275, 3D. Se asocian con prurito y sensación urente y pueden formar vesículas y ulceraciones. El examen histopatológico muestra angiitis caracterizada por proliferación de la íntima e infiltración perivascular de leucocitos mononucleares y polimorfonucleares. Puede haber células gigantes en el tejido subcutáneo. Los pacientes deben evitar la exposición al frío y las úlceras deben mantenerse limpias y protegidas con apósitos estériles. Los fármacos simpaticolíticos y los antagonistas de los conductos del calcio del grupo de las dihidropiridinas son eficaces en algunos pacientes. Eritromelalgia. Se caracteriza por dolor urente y eritema de las extremidades, figura 275, 3E. Los pies se afectan más a menudo que las manos y ocurre con mayor frecuencia en varones. La eritromelalgia puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en la edad madura. Puede ser primaria, también conocida como eritermalgia, o secundaria. Las mutaciones en el gen CCN9A, que codifica los conductos de sodio controlados por voltaje NAF 1,7 expresadas en los nervios sensitivos y simpáticos se han descrito en las formas hereditarias de eritromelalgia. Las causas más comunes de eritromelalgia secundaria son trastornos mieloproliferativos como policitemia vera y trombocitosis esencial. Causas menos comunes incluyen fármacos como antagonistas de los conductos del calcio, bromocriptina y pergolida. Neuropatías, colagenopatías como lupus eritematoso sistémico y síndromes paraneoplásicos. Los pacientes refieren dolor urente en las extremidades desencadenado por la exposición a un entorno cálido y que se agrava en posiciones de declive. Los síntomas se alivian con la exposición del área afectada a aire o agua fríos o con elevación de la extremidad. La eritromelalgia puede diferenciarse de la isquemia secundaria a arteriopatía periférica porque hay pulsos periféricos. No existe tratamiento específico. El ácido acetilsalicílico puede producir alivio en pacientes con eritromelalgia secundaria a enfermedad mieloproliferativa. El tratamiento de los trastornos asociados en la eritromelalgia secundaria puede ser de utilidad. Lesiones por congelamiento. En esta alteración, ocurre daño a los tejidos por exposición a un entorno sumamente frío o por contacto directo con objetos muy fríos. Las lesiones císticas ocurren por congelamiento y vasoconstricción. Las lesiones por congelamiento por lo general afectan las porciones distales de las extremidades o las regiones expuestas de la cara como pabellones auriculares, nariz, barbilla y mejillas. Las lesiones superficiales por congelamiento afectan la piel y el tejido subcutáneo. Los pacientes experimentan dolor o parestesias y la piel tiene un aspecto blanquecino y séreo. Después del recalentamiento hay cianosis y eritema, formación de abones, edema y vesículas superficiales. Las lesiones profundas por congelamiento afectan músculo, nervios y vasos sanguíneos profundos. Pueden ocasionar edema de las manos o de los pies, vesículas, ampollas, necrosis cística y gangrena, figura 275, 3F. El tratamiento inicial consiste en recalentamiento, que se realiza en un entorno donde no ocurra la nueva exposición a condiciones de congelamiento. El recalentamiento se logra por la inmersión de la parte afectada en un baño de agua a temperatura de 40 a 44 grados. Está contraindicada la realización de masajes, la aplicación de agua fría y calor extremo. El área lesionada se limpia con jabón o antisépticos y se aplican apósitos estériles. A menudo se administran analgésicos durante el recalentamiento. Se utilizan antibióticos si hay signos de infección. No se ha establecido la eficacia de los fármacos simpaticolíticos. Después de la recuperación, la extremidad afectada puede mostrar incremento de la sensibilidad al frío.